Bueno, en este video vengo a mostrarte cuál es la base magnética que se ajusta mejor a tu iPhone 14 Pro Max. Aquí tengo diferentes modelos. Tengo este modelo y esto va para los usuarios que usan su teléfono como GPS o quieren ir más cómodo en su carro. Pues es bueno que tú vengas, ¿verdad? Y pegues tu teléfono acá. Sería muy brutal. Recuerden que viene con certificación de carga magnética o MagSafe, como le llama Apple. Y fíjate qué bien, va así. ¿Qué pasa? Aquí yo tengo tres productos. Tengo uno, tengo este, que es así. Tengo este, ¿verdad? Que es así. Y tengo este. Voy a decirte, basado en mi experiencia, cuál es el mejor. Y cabe mencionar que ninguna de estas marcas me están patrocinando. Aquí tengo también el Galaxy Z Flip 4 porque me parece interesante que ustedes sepan algo que voy a mostrarte a continuación. Lo primero es que las tres vienen con certificación de carga magnética y las tres se pueden pegar perfectamente. Mira, se pueden pegar aquí y fíjate que agarran el teléfono muy bien y no importa si tú tienes la funda, siempre y cuando que la funda venga también con la certificación, porque si te compras una funda que no venga con la certificación, no vas a poder ni cargar la batería del teléfono, pero tampoco vas a poder pegarlo en estas bases que vienen con la certificación de MagSafe. Fíjate que ahí tiene la funda y se sigue pegando. Esta es muy buena, es muy bonita, pero yo he tenido algunos problemas. Yo tengo, modesto y aparte, tengo varios vehículos y en uno de mis vehículos pues se me cae. Ustedes saben que esto tú la pones en la rejilla por donde sale el aire acondicionado y esta no se sujeta bien. En otro carro pues me funciona bien, pero en otro vehículo no. Y la verdad es que la estoy descartando por eso, porque yo uso mis carros y me gusta siempre tener, ¿verdad?, algo que me funcione bien. Sí se pega muy bien, pero eso es en mi caso. Quizás tú tengas un auto que te funcione bien, está bien, no carga. Esta solo es para tú ponerlo de manera magnética. El iPhone aquí no se carga la batería. Si tú quieres cargar la batería, pues lógicamente tienes que pegar el conector por aquí, por la entrada Lightning. Esa es una. Esta es otra que me llamó la atención y esta sí carga. Me gustó porque esta me funcionó. La probé en diferentes vehículos y sí funcionó. Aparte de que se pega de manera magnética, tanto con la funda como sin la funda. También me gusta porque carga el teléfono. Lo único que esta viene con una capacidad de 7 vatios y la carga es un poco lenta. Esto tú lo pones en el encendedor de tu carro y vas a cargar el teléfono, pero la carga es un poco lenta. Y esta también va en la rejilla o en la ventanilla donde sale el aire acondicionado. Tú la pegas de ahí y está bien. Me gusta porque se pega, funciona muy bien en diferentes vehículos y también te da la opción de tú recargar el teléfono y también se siente de buena calidad. Esta también se siente de muy buena calidad. Ahora quiero mencionarte mi favorita. Esta es mi favorita por una sencilla razón, y es que esta te da la opción de tú pegarla en el cristal o en el vidrio o en la luna, no sé cómo le llamen en tu país. La puedes pegar de ahí y también te da la misma opción. Lo pegas ahí y, ¿verdad?, de manera magnética. Lo único que me gusta de este es que no solo funciona el iPhone, también funciona otro teléfono. Mira, en mi caso yo uso los dos teléfonos y, ¿verdad?, puedo de manera magnética pegar en mi otro teléfono. Y eso a mí me encantó. Se sujeta mejor en el cristal. Si quieres ponerlo en la parte sólida del carro, pues lo puedes hacer. Lo único que a veces yo siento que se despega o le pongan un poco de pegamento aquí y quedaría perfectamente en cualquier parte de tu carro. Quedaría como así, ¿no? Mira, se sujeta bien y ya el teléfono se quedaría de esta forma. Y me gusta que también el Z Flip 4 también se pega. Algo que no pasa con esta. El Z Flip 4, si quiero pegarlo, mira, se cae, queda como flojo. Mira, se pega un poquito, pero queda flojo, no queda. Si lo muevo, mira, se cae con la vibración del carro, se cae. Algo que no pasa con esta. Mira, se pone durísimo. Mira, se pegó ahí ya. Mira, con este
Mira, con este se pega tan duro, mira, que tú lo puedes mover, mira, no se cae. Y esta, aparte, ¿verdad?, de que te da la opción de conectar, de pegar el iPhone, trae estas pequeñas barras de metal. Se ve un poco feo, debo decirte que se ve un poquito feo, pero se resuelve la situación. En mi caso, que yo uso mucho la navegación en mis teléfonos, pues para mí me viene muy bien, porque de esta manera yo puedo ver el sistema GPS y es verdad, no es súper peligroso que tú vayas viendo el GPS del teléfono y con el teléfono en la mano y guiando con otra mano. No se lo recomiendo, chicos, no hagan eso en casa porque es muy peligroso. Por eso decidí hacer este video, para decirles cuál es la ideal. Si tú me pones a elegir a mí entre estas tres, yo me iría con esta. Esto es un video no patrocinado. Esta ha sido a costilla récord, como yo digo. Y para mí, la más versátil es esta. Por eso que a mí en realidad me funciona muy bien, porque yo uso varios dispositivos. Y siento como que se pega durísimo el teléfono acá. Y me encantó. Esta a mí me gustó. No quiere decir que las otras son malas. Esta, de hecho, hasta tú puedes cargar el teléfono. Y yo debo darte también un punto importante, y es que si tú usas esta en el cristal de tu carro, o en la luna, o en el vidrio, qué sé yo, y la temperatura está muy caliente, por ejemplo, para República Dominicana, para mi país, esta no te convendría. O te convendría si la pones en el tablero del carro, porque si la pones en el cristal, con la temperatura que hace allá y el sol, el teléfono se va a calentar demasiado, y esto va a hacer de que el dispositivo entre en modo de protección. Así que es bueno que lo sepan. Algo que no te va a pasar con ninguna de estas dos. Como van en la ventanilla donde sale el aire acondicionado, pues el teléfono siempre va a estar en una temperatura buena. En mi caso yo uso dos. Yo uso esta en el cristal y uso una en la ventanilla del carro. Yo uso dos. No sé, me gusta usar dos. Pero si tú me pones a elegir a mí entre estas tres, yo te recomendaría esta, porque me va muy bien. Voy a dejarte más información en la descripción de este video. Recuerda que si usas una funda y quieres comprarte esta para al mismo tiempo recargar el teléfono y, ¿verdad?, no tener esta opción, no tener esta incomodidad de tener que conectar el cable Lightning, recuerda que la funda también tiene que venir con certificación de carga magnética. Recuerda, en este video te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide si lo compras o no lo compras. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.